En el vídeo anterior hemos visto ya cómo es un átomo al final, por dentro, ¿de acuerdo? Ya hemos concluido que un átomo tiene un núcleo y tiene electrones que orbitan alrededor de ese núcleo. Y que el núcleo es donde se concentra toda la masa, prácticamente toda la masa, ¿de acuerdo? Recordábamos que la masa de los electrones era muy pequeñita y por tanto casi toda la masa se concentra en ese núcleo. Bien, ¿qué parámetros al final? Porque evidentemente, fijaos que en la tabla periódica distinguimos 88 elementos naturales, con sus correspondientes 88 átomos distintos, ¿de acuerdo? Y hasta 100 y pico, creo que 119, ya más o menos artificiales. ¿Cómo se distinguen unos átomos de otros? Lo que distingue unos átomos de otros es esencialmente pues, la composición de su núcleo, es decir, cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene, y por supuesto, si el átomo es neutro, pues tenemos que recordar que los protones y los electrones, es decir, los portadores de carga positiva y los portadores de carga negativa, tienen que estar en igual número. Por tanto, si un átomo es neutro, el número de protones va a ser siempre igual que el número de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de los parámetros que identifica a un átomo, por decirlo de alguna manera, el DNI de un átomo, es el número atómico. Os decía, el número atómico es algo así como el DNI de un átomo, ¿de acuerdo? Su documento de identidad. No hay ningún átomo, igual que ninguno de nosotros tiene el mismo DNI, no hay ningún átomo que tenga el mismo número atómico. Cada átomo tiene un número atómico distinto, ese es su verdadero DNI. Por ejemplo, el oxígeno, su número atómico es 8. Ese número lo llamamos Z. ¿Y qué significa ese número Z? Pues el número Z nos dice que en su núcleo hay 8 protones. Si su número atómico es 8, si Z es 8, entonces sabemos que en el núcleo del oxígeno habrá 8 protones. Eso quiere decir también que si el oxígeno no está ionizado, que ya veremos lo que es eso, ¿de acuerdo? Si el átomo de oxígeno es neutro, también tendrá, en ese caso, 8 electrones. Pero recordad, la definición, por tanto, del número Z, número atómico, que es el DNI del átomo, es su DNI, es el número de protones que contiene su núcleo. Por tanto, ya tenemos el primer parámetro, el parámetro fundamental que define un átomo y lo distingue de los demás. Es su número atómico, ¿de acuerdo? Recordemos, por tanto, el número atómico que vamos a denominar siempre Z, es el número de protones que contiene el núcleo de un átomo. Y, como acabamos de decir, en el caso de que ese átomo esté en estado neutro, sea neutro, ese número también coincide con el número de electrones. Por ejemplo, si el oxígeno tiene Z igual a 8, según hemos visto antes en su DNI, su número atómico es 8, quiere decir que el oxígeno en estado neutro tiene 8 protones y tendrá también 8 electrones. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, fijaos la importancia del número atómico Z, porque el número atómico Z es el que nos da la pauta para clasificar los elementos en la tabla periódica, esa tabla que seguramente os suena, ¿de acuerdo? Fijaos que ese número es el que viene en la esquinita en estas casillas, en cada una de las casillas viene en la esquinita superior, en otras tablas vendrá en otro lugar, pero suele ser el número más predominante que aparece en esa tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1, eso significa que en estado neutro el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Helio, como veíamos ayer en el vídeo anterior, su número atómico es 2, significa por tanto que tiene 2 protones y 2 electrones en estado neutro. El siguiente es el litio, número atómico 3, por tanto 3 protones, y en estado neutro tendrá también 3 electrones. Si nos vamos, por ejemplo, a cualquier otro, pues el bromo tiene número atómico 35, eso significa que en su núcleo hay 35 protones, y cuando el bromo esté en estado neutro tendrá también 35 electrones. Veis, por tanto, que toda la tabla periódica clasifica de izquierda a derecha según número atómico creciente, en distintas filas que llamamos periodos, ¿de acuerdo? Pero como veis, el número atómico va siempre creciendo en una unidad
y eso define y distingue unos átomos de otros. ¿En qué se diferencia el átomo de hierro del átomo de cobalto? En que el átomo de cobalto tiene un protón más que el hierro en su núcleo. Es decir, el hierro, si tiene el número atómico 26, tiene 26 protones, pero el cobalto tiene 27 protones en su núcleo. ¿De acuerdo? Por tanto, como veis, el número atómico es el principal número que define el tipo de átomo del que estamos hablando. El siguiente parámetro que define el átomo es algo relacionado con su masa. Ayer veíamos, cuando hablábamos del núcleo del átomo, que la masa de un átomo estaba prácticamente toda ella concentrada en su núcleo. ¿De acuerdo? Los electrones aportan muy poca masa y por tanto podemos, sin temor a equivocarnos, decir que la masa de un átomo reside en su núcleo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en su núcleo? En su núcleo hay protones y hay neutrones, según veíamos ayer. Por tanto, la masa de un átomo va a venir determinada por sus protones y sus neutrones. Y eso define lo que llamamos el número másico A, con letra A mayúscula. El número másico es un número en el que tomamos como referencia asignar que la masa de un protón o de un neutrón es 1. En realidad, lo que nos dice el número básico es cuántos protones y neutrones hay en el núcleo. ¿De acuerdo? Como los neutrones y los protones evidentemente son entidades enteras, este número básico va a tener un valor entero. Entonces, el número básico, por tanto, lo definimos como la suma del número de protones más el número de neutrones que tiene el núcleo de un átomo. Esta es la definición que daremos, por tanto, para lo que es el número másico. ¿De acuerdo? Dado que el número de protones es justamente lo que hemos llamado Z, número atómico, entonces diremos que el número másico A equivale a sumar el número atómico más el número de neutrones, que lo vamos a titular o llamar N mayúscula. ¿De acuerdo? N mayúscula. Es decir, el número másico, por tanto, será número atómico más número de neutrones. ¿De acuerdo? Bien, pues estos dos parámetros, número másico referido a la masa del átomo y número atómico referido a su carga nuclear, a la carga que tiene en el núcleo, es decir, al número de protones, son los dos parámetros que caracterizan un átomo en concreto. Y ahora vamos a ver cómo se escribe o cómo se representan los átomos en concreto. ¿De acuerdo? La forma de representar los átomos para caracterizar y poder saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones contienen dichos átomos es esta que veis aquí. Es decir, esta es la forma que por convenio utilizamos para representar los átomos. X correspondería, como dice aquí, al símbolo del elemento. Recordad, si es hidrógeno, su símbolo es H, si es helio, su símbolo es He, y si es aluminio, por ejemplo, sería Al. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y en la esquina superior izquierda se representa siempre el número másico, A. Y en la esquina inferior izquierda se representa el número atómico Z. Esta es la forma en la que inequívocamente, cuando representamos un átomo dado, vamos a saber cuál es su composición interna. Por ejemplo, imaginad que represento, según esta nomenclatura, el átomo de hierro. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Decimos, la representación del átomo de hierro, su símbolo es Fe, su número másico es 56 y su número atómico es 26. Bien, si yo hago esta representación, yo ya sé cuál es la composición del hierro, porque este número de abajo, que es el número atómico Z, me está indicando cuántos protones tiene y, dado que este átomo no aparece nada aquí, que ya veremos después, que significaría que es unión o no, si no aparece nada es un átomo neutro, eso significa que esto también representaría su número de electrones. Por tanto, este átomo de hierro ya automáticamente sabemos
que contendrá 26 protones y también 26 electrones, ¿de acuerdo? Que es lo que me indica su número Z. Y el número de arriba, el número másico, recordad que 56, el número másico, era la suma de Z más N. Por tanto, si yo quiero saber el número de neutrones, N, tendré que restar, Z pasaría restando el número atómico, perdón, el número másico menos el número atómico. Es decir, que si resto el número másico menos el número atómico, o sea, el numerito de arriba menos el numerito de abajo, me da el número de neutrones. En este caso, por tanto, tendríamos 30 neutrones. Es decir, fijaos cómo este tipo de representación, por tanto, nos es muy útil para caracterizar los átomos. Y así sabemos cuál es incluso su composición interna. ¿De acuerdo? Recordad, número másico, A, número atómico Z, abajo, y la resta de número másico menos número atómico me dará el número de neutrones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la simbología que utilizamos para representar los elementos. Ahora bien, ayer decíamos que el núcleo de los átomos estaba constituido por dos tipos de partículas, que eran los neutrones y los protones. ¿De acuerdo? El protón, el número de protones, define inequívocamente de qué elemento estamos hablando. Es decir, si hablamos del carbono, el carbono, su número atómico es 6, tiene 6 protones. Y eso define el elemento carbono, número atómico 6. Pero el número de neutrones puede variar en los núcleos. Y eso nos da lugar a que, por ejemplo, si yo os planteo cuál es la diferencia entre estos átomos que pertenecen al mismo elemento carbono, fijaos que este sería carbono 12,6, carbono 13,6 y carbono 14,6, según lo que acabamos de ver hace un momentito, esto significaría que todos ellos, como son carbono, tienen 6 protones y, dado que son neutros también, 6 electrones, ¿de acuerdo? Vamos a representar los protones con una P y signo positivo, vamos a representar los electrones con una E y signo negativo. Todos ellos, como veis, tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencian entonces? Pues evidentemente, según hemos visto antes, si el número de neutrones se obtiene restando número másico menos número atómico, evidentemente este 12,6 tendrá también 6 neutrones, los vamos a representar como 6N. Sin embargo, este 13 menos 6 me da 7, por tanto este tiene 7 neutrones. Y este tendría 8 neutrones. Entonces, fijaos que la diferencia entre estos tres átomos del mismo elemento es el número de neutrones. Y por tanto, si el número de neutrones es distinto, esto significa que este átomo es un poquito más gordito que este y que este, es decir, que pesa un poquito más, porque su número másico es 14. El número másico de este es 13 y el número másico de este es 12. Por tanto, de las tres variedades de los 3 átomos de carbono, este es ligeramente más pesado que este y que este. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, es decir, cuando un mismo elemento presenta distintos átomos en los que el número de neutrones puede variar o puede ser distinto, decimos que estas variedades se denominan isótopos del mismo elemento. Es decir, estas 3 variedades, carbono 12, carbono 13, carbono 14, serían los 3 isótopos del carbono. ¿De acuerdo? Isótopos significa, viene el griego, isotopos, misma constitución. Efectivamente, todos ellos tienen el mismo número de protones, incluso el mismo número de electrones y son neutros, ¿de acuerdo? Pero se diferencian en el número de neutrones.
Por tanto, decimos que los isótopos de un elemento son átomos del mismo elemento con distinto número másico y, por tanto, distinto número de neutrones. Bueno, pues esta es la definición que acabamos de dar para lo que es los isótopos, para lo que son los isótopos de un mismo elemento, ¿de acuerdo? Es decir, son átomos del mismo elemento que se diferencian en su número másico y, en consecuencia, tienen distinto número de neutrones. Vale, ¿os acordáis que ayer hablábamos del átomo de hidrógeno? Y decíamos, el átomo de hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un solo electrón alrededor del átomo, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente una variedad del hidrógeno, que es esta que representamos aquí. Fijaos que si nos atenemos a lo que hemos dicho antes, si yo deduzco cuál es la constitución de este átomo de hidrógeno, tiene un protón, ¿de acuerdo? Tiene también un electrón. Ahora bien, ¿cuántos neutrones tiene este átomo de hidrógeno? Como el número de neutrones se obtenían restando el número másico menos el número atómico, si resto el número másico menos el número atómico, 1 menos 1 es 0. Es decir, esta variedad de hidrógeno, que es la más abundante de todas, este isótopo del hidrógeno no tiene ningún neutrón en su núcleo. Pero sin embargo hay otras dos variedades de hidrógeno que reciben distintos nombres, en concreto esta que se conoce como deuterio y esta otra que se conoce como tritio, donde veis que la diferencia, que son también isótopos del hidrógeno, pero la diferencia estaría en su número másico, por tanto, en su número de neutrones. Es decir, este concretamente pues tiene un protón, un electrón, pero 2 menos 1, que me da también un neutrón. Por tanto, esta variedad, como veis, esta es su constitución interna, mientras que el tritio es el isótopo más pesado que hay del hidrógeno. Es decir, en este caso tenemos un protón en su núcleo, tenemos un electrón orbitando alrededor del núcleo y en su núcleo también hay 2 neutrones. Es decir, que el tritio sería la variedad más pesada dentro de los posibles átomos o isótopos que conocemos del hidrógeno. Bueno, y vamos a explicar ahora, ¿os acordáis de la experiencia del globo? Que cuando se frotaba con el pelo, o bien si lo frotamos con un jersey o con una sudadera, ¿de acuerdo? Resulta que el globo tenía la capacidad de atraer papelitos, es decir, se electrizaba. ¿Por qué se electriza un globo cuando lo frotamos contra el jersey? ¿Qué pasa en los átomos de ese globo cuando hacemos este simple gesto de frotar contra el jersey o frotar contra el pelo? ¿Qué está sucediendo en estos átomos que tenemos en el globo? Por tanto, cuando hacemos este simple proceso de fricción, en realidad lo que estamos haciendo es traspasar o transferir electrones de un material al otro. Es decir, son los electrones los que entran en juego. Entonces, fijaos que simplemente el hecho de frotar ahora el globo, acordaos que produce la atracción de los papelitos que tengo sobre la mesa. Como podéis ver, ¿de acuerdo? Es decir, el simple hecho de frotar el globo, como veis, ha producido la electrización del globo. ¿Y cómo se produce esa electrización? Pues esa electrización, cuando se produce, decimos que los átomos de la parte que hemos friccionado se han ionizado. ¿De acuerdo? Ionizarse significa, como vamos a ver ahora, o bien ganar o bien perder electrones. Pero el núcleo no cambia nunca. No cambia nunca. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de ionización, por tanto, lo vamos a entender como un proceso en el cual un material pierde electrones y el otro material, por tanto, los gana. Es decir, es un proceso de transferencia de electrones de un material a otro. ¿Cómo se ioniza, por ejemplo, un átomo de hidrógeno? Recordad que un átomo de hidrógeno decíamos que tenía un protón
y un electrón que está girando a su alrededor. Bien, si por algún motivo comunicamos cierta energía a ese electrón, el electrón puede acabar escapándose del átomo. Y si se escapa del átomo, hemos perdido el electrón, pero fijaos cómo se queda el átomo. El átomo de hidrógeno se queda solamente con su núcleo. Por tanto, ahora mismo la carga de este átomo de hidrógeno, que ha perdido un electrón, solamente es la carga de su núcleo. Es decir, su carga es más 1. Vamos a suponer que vamos a adjudicar el valor 1 a la carga del núcleo y menos 1 a la carga del electrón. Por tanto, solamente se queda con un protón y por tanto su carga neta es la carga del protón, que vamos a llamar más 1. Imaginemos, por ejemplo, un átomo que gana o pierde electrones. Decimos que eso es un ion, ¿de acuerdo? Por tanto, definición de ion es átomo que o bien ha perdido o bien ha ganado electrones. En general, cuando un átomo pierde electrones, el otro vecino suele ganar electrones. Por ejemplo, cuando hemos frotado antes el globo contra el jersey, un material ha perdido electrones y el otro material ha ganado electrones. Ahora mismo, cualquiera de los dos, en este caso, podría haber perdido o ganado. Hay una secuencia que nos dice quién gana y quién pierde, que se llama serie trigoeléctrica, ¿de acuerdo? Por tanto, al frotar dos materiales, uno va a ganar electrones, el otro los va a perder. Ese proceso se llama ionización, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno que en su estado natural, ¿de acuerdo? El oxígeno más abundante, el isótopo de oxígeno más abundante, es el que tiene número másico 16. Su número atómico es 8, eso es lo que define el oxígeno, acordaos. ¿Qué significa? Nos vamos a centrar únicamente en sus protones y electrones, porque los neutrones no intervienen para nada en el proceso de ionización, ¿de acuerdo? Y los protones hemos dicho que tampoco, pero los protones definen finalmente qué carga o puede adquirir ese ion o puede por defecto tener, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, oxígeno 8,16. Eso ya sabemos que significa que tiene 8 protones y 8 electrones. Supongamos que este átomo de oxígeno se ioniza ganando 2 electrones. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el nuevo átomo, que en este caso va a ser un ion, tendrá 8 protones y si ha ganado 2 electrones, en lugar de tener 8, pues tendrá 10 electrones. ¿De acuerdo? Si antes teníamos 8 protones y 8 electrones, la carga neta sería más 8 de los protones y más menos 8 de los 8 electrones. Por tanto, la carga neta sería 0. Por eso aquí no ponemos nada, es un átomo neutro. ¿De acuerdo? Ahora bien, si adquiere ese átomo de oxígeno 2 electrones, significa que ahora pasa a tener 10 electrones. Y por tanto, su carga neta, en este caso va a ser más 8 de los 8 protones y menos 10, porque al final hacemos más menos 10, ¿de acuerdo? Menos 10 de los 10 electrones. En consecuencia, más 8 menos 10 me da menos 2. Es decir, esa es la carga neta que va a adquirir ese ion oxígeno. Y lo vamos a representar de esta manera. Vamos a representarlo como oxígeno 16,8, porque esos parámetros no ha cambiado ni el número de protones ni ha cambiado el número de neutrones, por tanto siguen siendo los mismos, pero para decir que ha ganado 2 electrones, ponemos aquí arriba en la esquina superior derecha el 2 menos o menos 2, da igual el orden, 2 menos o menos 2, ¿de acuerdo? Indicando en este caso que esto ya no es un átomo neutro. Es decir, esto que tenemos aquí arriba nos indica que este átomo no es neutro, que es un ion. ¿De acuerdo? Bien, cuando los iones son negativos, que como veis son negativos cuando ganan electrones, decimos que son aniones. ¿De acuerdo? Por el contrario, si pierden electrones, decimos que son cationes. Un ejemplo es el que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de otro ejemplo de elemento o de átomo que pierde electrones. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, el caso de un átomo de hierro, ¿de acuerdo? De metal hierro. El hierro, hemos visto antes que su número másico puede ser 56, su número atómico 26.
Eso significa que en estado neutro tiene 26 protones y 26 electrones. Y por tanto su carga neta sería más 26 de los protones y menos 26 de los 26 electrones, 0. Es decir, este átomo sería neutro, ¿de acuerdo? Y ahí no ponemos nada, puesto que no tiene carga. Imaginemos ahora que este átomo pierde 3 electrones. Si pierde 3 electrones, eso significa que a partir de ahora, en lugar de tener 26 electrones, si ha perdido 3, le quedarán 23. Por tanto, ahora su constitución será 26 protones, eso queda igual, y 23 electrones. Y en consecuencia, su carga neta ahora será más 26 de los 26 protones y menos 23 de los 23 electrones que le quedan. ¿De acuerdo? Por tanto, su carga neta ahora será más 3. Nos quedaría como carga neta. Y en consecuencia, este ion que resulta de haberse perdido 3 electrones, lo representaremos ahora de esta manera. Diremos el hierro, lo representamos exactamente igual que antes. 26 sigue siendo su número atómico. Y recordad que el número atómico es el número de protones. ¿De acuerdo? Por tanto, eso no ha cambiado. Sigue siendo 56 porque tampoco ha cambiado su número de neutrones, ¿de acuerdo? Pero lo que sí ha cambiado es el número de electrones. Y representamos, por tanto, su carga neta en la parte superior derecha, como veis ahí, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando uno ve un símbolo y ve ahí más 3, menos 2, menos 1 se suele poner simplemente menos. O si es más 1, no ponemos más 1, ponemos simplemente más. ¿De acuerdo? Lo que nos está indicando ahí es qué tipo de ion se ha formado. Es decir, hemos visto que, por ejemplo, el hierro pues, puede formar iones positivos y en el caso anterior el oxígeno podría formar iones negativos. ¿De acuerdo? Bien, pues estos dos tipos de iones, que pueden ser positivos o negativos, fijaos de qué manera se forman. Un ion positivo siempre se forma cuando se pierden electrones, ¿de acuerdo? Y un ion negativo, por el contrario, se forma cuando se ganan electrones. Resumiendo, si un átomo pierde electrones, ¿de acuerdo? Hemos visto que se convierte en un ion positivo. Y a ese ion positivo lo llamamos catión. Es decir, los cationes son iones positivos. ¿De acuerdo? ¿Cómo representamos, por ejemplo, ese proceso? Pues imaginad un átomo neutro, un átomo X cualquiera, de número atómico Z, número másico A. Si pierde, por eso ponemos aquí un signo menos, pierde n electrones, por ejemplo 3 electrones, hemos visto que la carga neta que quedaría era más 3. Si pierde 2 electrones, la carga neta va a quedar más 2, ¿de acuerdo? Por tanto, si pierde n electrones, la carga neta va a quedar más n. Y lo representamos, por tanto, de esta manera. Es decir, símbolo del elemento, Z igual, A igual, y ponemos más n, indicando esa carga neta. Esa carga neta del ion también se denomina número de oxidación, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vamos a referir como su carga neta, la carga neta de ese ion, su número de oxidación, más n. Por tanto, si uno ve esta representación, ¿de acuerdo? Y ahí pone, imaginar, más 4, significa que ha perdido 4 electrones. Si uno se encuentra aquí más 3, significa que ha perdido 3 electrones. Si uno encuentra aquí simplemente más, sin la n, solamente más, significa que ha perdido un electrón. Y si uno se encuentra ahí arriba más 2, es porque en ese caso habrá perdido 2 electrones. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando nosotros veamos aquí un más 3, más 2, más 1, más n en general, se trata de un catión, de un ion positivo. Por el contrario, hemos visto también que si un átomo gana electrones, que lo representamos en este caso, a diferencia del signo menos, que significaría perder, en este caso el signo más significaría ganar,
Si un átomo gana electrones, se convierte en ese caso en un ion negativo, y ese ion negativo lo llamamos anión, ¿de acuerdo? Por tanto, anión, ion negativo, catión, ion positivo. Bien, ese anión, un elemento X, el que sea, Z de número atómico y A de número másico, gana n electrones, su carga neta ahora se incrementa en menos n. Y por tanto lo representaremos precisamente ese ion como menos n. Por ejemplo, si un átomo gana 3 electrones, su carga neta ahora será menos 3. Y eso es lo que representaremos en esa esquina superior. ¿De acuerdo? Por tanto, si aquí, por ejemplo, tenemos menos 2, significa lisa y llanamente que ha ganado 2 electrones. Si vemos simplemente un signo menos, sin nada más, sin 1, significa que ha ganado un electrón. Si vemos menos 4, significa que habrá ganado 4 electrones. Por tanto, imaginemos el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a aclarar esto mediante un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar, por ejemplo, estos dos casos. Nos plantean la pregunta de cuántos protones, neutrones y electrones tienen los siguientes iones. Nos vamos a fijar primero en este, ¿de acuerdo? Fijaos que esto ya sabemos que es el símbolo del elemento, por tanto se trata de fósforo, elemento fósforo. Aquí abajo recordad que es el número atómico, por tanto ya sabemos que tiene 15 protones, ¿de acuerdo? Es decir, este tendrá, por tanto, 15 protones, que lo vamos a representar como P+. El número de arriba es el número másico. Recordad que el número másico, número de protones más neutrones. Por tanto, si quiero saber cuántos neutrones tiene, recordad que lo único que tengo que hacer es restar este y de este número, ¿de acuerdo? Por tanto, 31 menos 15 nos daría 16 neutrones. Y ahora este número nos indica que ha ganado 3 electrones, ¿de acuerdo? Por tanto, si ha ganado 3 electrones, eso significa que si en estado neutro tenía que tener el mismo número de electrones que de protones, es decir, en estado neutro tendría 15 electrones, si ha ganado 3, entonces ahora tendrá 18 electrones, ¿de acuerdo? Por tanto, esta será la constitución interna de este ion que está ahí representado. Bien, vámonos ahora con este catión. Esto era el anión fósforo, ¿de acuerdo? De número de oxidación menos 3. Y ahora nos vamos con este catión, el catión plomo, de número de oxidación más 4. Bien, este número me indica el número de protones que tiene, por tanto tendrá 82 protones. ¿De acuerdo? El número de neutrones es la diferencia de 207 menos 82, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, esto nos daría, si no me equivoco, 125, ¿no? ...125 neutrones, ¿de acuerdo? Y fijaos que ahora el número más 4 nos está indicando que ha perdido 4 electrones. Y por tanto, si ha perdido 4 electrones y en estado neutro debería tener tantos como protones, sí debería tener 82 electrones y ha perdido 4, ahora tendrá entonces 78 electrones. ¿De acuerdo? Es decir, como veis, a partir de la simbología que hemos utilizado para representar los átomos o los iones, podemos deducir cuál es la constitución interna, es decir, cuántos electrones, protones o neutrones tienen. ¿De acuerdo? Esta es la forma clásica en la que representamos los iones. Bien, ¿de qué manera se ionizan las sustancias? Pues hemos visto antes que una simple fricción de un material con otro pues puede producir
la energía necesaria, que como veis no es demasiado grande, para arrancar electrones. Por tanto, en un proceso de ionización las energías involucradas no son demasiado grandes, son pequeñas, ¿vale? Una simple fricción produce ionización. Pero también podemos producir ionización de otra manera, mediante, por ejemplo, descargas eléctricas. El gas que está aquí dentro de esta esfera se ioniza, forma lo que llamamos un plasma, ¿de acuerdo? Entonces, veis aquí que este gas queda ionizado simplemente porque hay una descarga eléctrica y una diferencia potencial aplicada, y eso supone que el gas se ionice. Y fijaos que podemos incluso acercar una lámpara y ver que la lámpara se enciende, simplemente sin estar conectada a ningún lado. La tengo en la mano, simplemente he cogido la lámpara, la tengo en la mano, y la lámpara se enciende en este caso. ¿Por qué? Porque esta energía que está produciendo esta esfera es suficiente para ionizar incluso también el gas que tenemos aquí dentro de la lámpara. Y esa ionización produce la emisión de luz posterior. Es decir, aquí tenemos un proceso en el cual también se están ionizando átomos.